Una de las promesas más importantes de las redes de mercadeo es el poder construir un ingreso residual. Y si bien es algo que creo que todos queremos, y a mí es lo que más me llamó la atención, también creo que es algo que muy poca gente sabe cómo hacer, sobre todo entendiendo que tu red es solamente el primer paso para construir ese gran ingreso del que puedas vivir incluso sin tener que trabajarlo, sin tener que estar cambiando tu tiempo por dinero. Así es que te quiero contar lo que yo hice, cuál fue mi camino en el mundo del ingreso residual. No es un consejo financiero, de ninguna manera, no te estoy aconsejando nada respecto a tu dinero. Tú tienes que hacer tu propia investigación acerca de todo lo que te voy a contar. Pero sí creo que al menos mi historia te puede servir de referencia, como los pasos a seguir para poder ganar ese juego del ingreso residual. Como podrás imaginar, el paso número 1 es invertir todo el tiempo que tengas en construir tu red. Eso es lo fundamental. De ahí es de donde va a empezar a salir el dinero para poder construir todo lo demás. Sin embargo, dentro de este paso, dentro del paso de construir tu red, no nada más se trata de dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible. Literalmente, si tienes 1 hora al día, pónsela. Y si tienes 8, pónselo. Trata de construir tu red lo más rápido posible, pero de una manera en la cual ya tengas en mente que tiene que ser algo residual a largo plazo. Tienes ya que estar desarrollando a otros líderes. Cuando alguien entre en tu equipo, no lo hagas con la mentalidad de cómo hago que esto funcione estando yo, sino cómo hago que este líder se vuelva independiente. Desde el día 1 tienes que tener eso en mente para que todo lo demás funcione. Paso número 2, no abandoné mis otros ingresos, por lo menos no de inmediato, porque yo lo que necesitaba era generar más cash flow, necesitaba tener más flujo de dinero para poder invertir también en otras cosas. Así es que yo al menos durante todo el primer año, aunque ya podía vivir de mi red, seguía conservando mi otro empleo y además me aseguraba de vivir únicamente con el 50% de lo que estaba generando, porque entonces me quedaba el otro 50% para invertirlo y empezar a generar ese ingreso residual. Como paso número 3, pagué todas mis deudas. Cuando empecé a tener este ingreso extra gracias a mi red, empecé a utilizar todo lo que tenía para pagar todas mis deudas, incluyendo mi casa. Yo tenía una hipoteca que tenía que pagar en 15 años y lo que hice fue empezar a poner todo el dinero que estaba ganando extra para pagar deudas y poder entrar en un ciclo positivo de mi dinero. Paso número 4, una vez con deudas pagadas, cada vez que lograba guardar dinero, que para estas alturas ya era todos los meses, ahí sí, cuando en mi red logré generar el triple que en mi empleo, renuncié, ¿ok? Y bueno, ahí ya siempre tenía cash flow. Muy importante lo que te dije, no te gastes todo. Aunque ya estés gastando el triple, sigue viviendo con lo que tenías antes. Mínimo quieres llegar al 50% de ahorro para poder construir una red residual. Y entonces sí, con lo que me iba sobrando, lo que hacía yo era comprar índices. Y los índices son este cúmulo de acciones de la bolsa en los cuales hay mucho menos riesgo. Porque claro, si tú compras acciones de Apple, las acciones de Apple pueden caer por más buena que sea la empresa. Pero si tú compras el Standard & Poor's, ¿no? O el Dow Jones, compras cualquiera de estas que tienen 500 empresas o 1000 empresas de las cuales compras un pequeño pedacito, sería muy difícil pensar que todas esas empresas, que además son las más grandes de Estados Unidos, que todas se caigan al mismo tiempo. Entonces, esto a mí me daba mucha seguridad. Por lo tanto, empecé a comprar índices o acciones que representen a los índices. Tú lo compras como si fuera una acción, pero imita lo mismo que hacen los índices. Mi favorita, y no es un consejo financiero y yo no gano ni un centavo por recomendarla, pero es la realidad, mi favorita, la que yo trato de comprar siempre que tengo algún dinero disponible, se llama VTI, que es de Vanguard, una empresa que se llama Vanguard, que tiene estos índices que son de lo más famoso que hay en el mundo. Llegué a ellos por Tony Robbins. Tony Robbins los recomienda en su libro.
Paso número 5, entonces sí, cada vez que ese dinero que estaba puesto en índices me alcanzaba para poner el primer pago en algún tipo de propiedad que generara un rendimiento, lo utilizaba. Y no necesariamente propiedad como casa, porque obviamente al principio no podía tener ese tipo de propiedad. Pero al principio quizás podía tener un coche que es de mi propiedad y ponerlo a manejar como taxi o como Uber y que eso me genere un ingreso residual. O comprar una de esas máquinas expendedoras y ponerla a trabajar y que me genere un ingreso residual. Por supuesto, en el momento en el que ya te alcanza para poner ese 30% de un departamento y que lo puedas rentar o poner como Airbnb, pues qué maravilla, pero uno puede empezar en este mundo de las propiedades alquilables antes de tener bienes raíces. Y ese fue mi primer gran inversión importante después de los índices que te conté. Y paso número 6, ahí sí, cuando ya me sentí mucho más seguro, entonces ya empecé a poner dinero en inversiones que también son residuales, siempre residuales, pero que ya son más riesgosas. Siempre sentí que el tema de este tipo de propiedades tangibles, como el Uber o el departamento o la maquinita expendedora, era mucho más segura. No sé si sea cierto, pero así me sentía yo, que era mucho más seguro que comprar otro tipo de cosas, como por ejemplo hoy en día todo lo que son acciones con dividendos, ¿no? Que esas sí son acciones únicas. Puedes comprar, yo por ejemplo, tengo acciones en AT&T. Eso te da dividendos, ¿no? Te da una parte de las ganancias y es un ingreso residual. Pero si a AT&T le va mal, obviamente pierdo todo mi dinero. Puedes meterte en negocios semilla. Yo estoy en un par de plataformas como GoFundMe, WeFunder. Son plataformas en las cuales inviertes en negocios que apenas están naciendo. Entonces, obviamente, si al negocio le va mal, el día de mañana te da un retorno. Estoy hasta metido en NFTs. No sé si ya escuchaste, es lo que está súper de moda ahorita. Todo lo que tiene que ver con estas propiedades digitales, ¿no? Son creaciones digitales que se mueven en el mundo de las criptomonedas y al estar hecho en el blockchain no se pueden imitar. Y si tú tienes tu figurita de Spider-Man, pues es una figurita única que sube de valor. Y en ese mundo también hay cosas que son residuales. Lo que te quiero decir es que una vez que ya te sientes seguro, puedes empezar a invertir en esas cosas que tienen mucho más potencial, pero son mucho más riesgosas. Lo que sí es súper importante es que nunca tengas más dinero en lo riesgoso que en lo no riesgoso. Yo trato de nunca pasar del 15% de riesgo y todo lo demás prefiero seguirlo teniendo en índices y en propiedades tangibles. Así es como yo personalmente gané mi juego en esta carrera y lo que tienes que saber es que tomó 12 años. No fue de la noche a la mañana, pero fueron 12 años de estar muy concentrado en que lo que quiero para mi vida es ingreso residual. Y ese es el primer paso que tienes que dar tú. Ese sí es un consejo, es el único consejo que te voy a dar en todo este video, más allá de mi experiencia. Y el consejo es que tienes que empezar a pensar tu vida en función del ingreso residual para que el día de mañana no tengas que estar trabajando 14 horas diarias en tu empleo o en tu profesión y trabajes en lo que te gusta, pero por gusto y no en la locura de tener que estar forzosamente ahí. Te mando un fuerte abrazo. Espero que mi experiencia te sirva, espero que ganes el juego del ingreso residual. Creo fervientemente que tener libertad es lo más valioso que uno puede aspirar en esta vida. Nos vemos muy pronto, si te sirvió compártelo y ahora sí vámonos, que el mundo nos necesita liderar.